Yo sé que varios se quieren ir con los jóvenes, pero tiene rato que ya algunos de nosotros no estamos ahí. Y gracias a Dios por cada uno de los grupos. Gracias. Bueno, el tema son las 10:06. Salimos un poquito antes, ¿verdad? Unos 5, 7 minutos antes. Pues bueno, de tiempo no es que vayamos mal. Vamos a esperar a que salgan. Y bueno, ya listos aquí para continuar. Hemos estado viendo una serie, ¿se acuerda usted? Y va a ser de 4, la estructura son 4 partes de esta serie. Vamos hoy con la tercera, la penúltima. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda? Reino de Dios. ¿Y cuántos estamos en ese reino de Dios, hermanos? Amén. Es una bendición el saber que no estamos nosotros dependiendo de un reyesito, no estamos dependiendo de alguien que no sepa lo que hace, y eso es una bendición, hermanos. Entonces, bueno, sería el reino de Dios, y en el cual tenemos usted y yo una misión muy clara. Y el tema es que, ¿qué pasa cuando le encargas a tu hijo algo y no lo hace? ¿Qué haces? Te felicito. Síguelo haciendo igual. ¿Qué haces con él? Hace poquito yo veía de un padre algo un tanto drástico, pero bueno, lo vio necesario, y porque su hijo le hacía bullying a un niño con cáncer y obviamente pues se le estaba cayendo el cabello y hubo que cortárselo y todo lo demás, y su hijo de este hombre se burlaba de ese niño. ¿Qué hizo él? Pues lo rapó. Y el muchacho, el chamaco, tendría aproximadamente unos 13 años, 14 años, pero se ve que traía su cabellito largo y ahí se veía al peluquero pelándolo contra la voluntad del niño, ¿verdad? Pero lo que llamaba la atención es que los que comentaban acerca de esto decían es que era una medida necesaria de acuerdo a cómo había sido de incisivo el bullying de ese niño hacia el otro niño que tenía cáncer. El tema es que ese tipo de actividades, ese tipo de situaciones se viera como una corrección muy drástica, pero el tema importante aquí es que qué drástica es la vida, qué tan urgente es que en la vida se tomen decisiones importantes, y nosotros tenemos una misión por hacer, y esa misión la quise poner así, no discreta, para que la tengamos presente, que dice ahí ir, y luego que dice más adelante, y hacer, ¿qué dice más adelante? Discípulos. Y ayer estábamos en una reunión de varones, y en esa actividad de varones llamaba la atención pues varias cosas que ahí veíamos referente a esa herencia que dejamos a nuestras generaciones, no solamente a nuestros hijos, no solamente a la esposa, no solamente a la familia, sino a todas aquellas personas que nos conocen, y se le llama legado. Eso veíamos allí acerca de legado y varias temáticas ahí. Pero llamaba mi atención que se hablaba también del tema de que nosotros como gente que alcanza a otros para Cristo es parte de un legado, y no es tanto luego lo que le digamos a la gente de lo que pretendemos o que estamos haciendo, sino de lo que estamos haciendo, y eso que estamos haciendo para la gente se le deja como una herencia, un legado, y entonces nosotros tenemos un legado por dejar de acuerdo a la obediencia a la instrucción del Señor, ir y hacer discípulos. Y el pastor que hablaba ayer hacía mención de lo siguiente. Decía, yo le he preguntado a personas, a no pocas, a muchas personas, ¿qué es eso de ir y hacer discípulos? Y el comentario de más de uno o de muchos tenía que ver con evangelizar, y no se comprendía qué era ser discípulos. ¿Quién me dice qué es hacer un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es un alumno, es alguien que aprende. ¿Y qué pasa cuando alguien ya fue discipulado, ya aprendió las cosas? ¿Podrá ser entonces que aquel que fue discípulo ya no lo sea? Ya no me refiero yo que no haya la continuidad en el aprender, sino que ahora su acción tenga que ver con el enseñar. ¿Se podrá eso? ¿Deberá ser eso? Yo creo que es algo importante.
Y fíjese, hay principios que usted y yo vimos en días pasados, este domingo pasado y el anterior hace 15 días. Nos han hablado aquí de que somos llamados a la acción, al arrepentimiento, y debemos de aprender, debemos de buscar y debemos de hacer. ¿Se acuerda? Hemos visto eso. Debemos de aprender, debemos de buscar, debemos hacer. Aprendamos a hacer el bien, busquemos hacer las cosas en ese buen juicio y hagamos las cosas que corresponden a la justicia y hagamos todo esto por amor. Eso es bueno, eso es importante, eso lo vimos. Y el reino de Dios, ¿se acuerda lo que es el reino de Dios? Hay algo que se escribió por ahí en sus boletines y se ha hablado, lo vimos hoy hace 8 días, el reino de Dios. Y yo quise conceptuar para usted esto, que es algo que es bueno que tengamos muy nítido en nuestros corazones. El reino de Dios, fíjese hermano, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno soberano y redentor de Dios. Es aquel en el cual Dios es el que decide y es el que salva, es el que rescata, y está inaugurado en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, presente actualmente en la vida del creyente como usted y como yo, que somos la iglesia, y que será consumado plenamente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Eso es el gobierno de Dios. Entonces el gobierno de Dios, en Él estamos ahora, hermanos. No es algo que va a ser cuando estemos en el cielo, no es algo que pues antes, ya hablando de lo que es el reino en su aplicación del reino de Dios, no fue algo que estaba en Él inmerso meramente Adán, Eva, Ruth, etcétera. Es algo en el cual el plan redentor de Jesucristo está con nosotros, es transformador, es personal, está entre usted y yo, está en nosotros, es una realidad presente, es una realidad futura. Eso es el reino de Dios. ¿Y a nosotros nos gusta el reino de Dios? Sobre todo cuando hemos predicado y nos dan un descolón, nos ponen una cara o nos dicen hasta una leperada. ¿Te ha tocado compartir y que te recuerdan a tu progenitora? ¿Te ha tocado eso? A mí sí. Y no es agradable. O que se burlan de la Biblia delante de ti. A mí me ha tocado que me la rompen enfrente de mí. ¿Y qué sientes cuando te rompen la Biblia y se te quedan viendo como diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Es agradable eso? No lo es, no lo es. El reino de Dios exige entrega, hermano, de carácter individual. Se extiende alrededor de nosotros ese reino de Dios. Y el reino de Dios, hay algo muy básico, muy elemental, hermano. La iglesia es pregonera de ese reino de Dios, en la cual usted y yo somos aquellos que anunciamos, publicamos, y que para muchos eso deciden ignorarlo. Hoy queremos abordar algo para no abundar mucho en tiempo, hermanos, un tema importante, y esto se lo dejo ahí para que usted lo vea. Y dice, ¿me ayuda? ¿Qué dice ahí? No te rindas, alcanza a tu mundo. Quiero decirle hoy algo, hermano, y tengo que ser muy derecho. Mi abuelo tenía una frase y decía, derecha la flecha. ¿Sí oyó esa frase de los viejos? Derecha la flecha. Muchos aquí nos rendimos antes de empezar y no evangelizamos. Y hay muchos aquí hemos decidido oírlo cada domingo y hemos decidido que esa enseñanza la oímos aquí, y saliendo de las paredes de este lugar, no vamos a hacer absolutamente nada. Eso lo hemos arraigado en nuestro corazón. Y eso no es ni culpa de mi hermano, no es ni culpa del pastor, es un tema meramente de que he decidido, con mi desidia, con mi falta de compromiso, no hacerlo. ¿Qué hacemos entonces con ir y hacer discípulos? ¿Quién nos encargó eso? ¿Y qué hacemos con eso que nos encargó? ¿Llegó usted a ver que estaba alguien en la calle jugando y está el partido, está la cáscara, y de repente se va el balón y pasa por ahí alguien, y fíjense hermanos, en lugar de aventar el balón a los que están jugando, ¿le ha tocado ver que alguien malora, agarra y lo patea, pero con el tema de que se pierde el balón? ¿Se vaya a otro lado? ¿Sí le ha tocado? A mí me ha tocado eso. Y los que antes jugábamos, yo llegué a jugar cáscara, aunque usted no lo crea. ¿Qué pasaba con lo que estábamos jugando? Y alguien, vimos que acá el balón, y agarraba y lo pateaba para otro lado. ¿Cómo te le quedabas viendo a aquel fulano? ¿Cómo no eres la pelota, ingrato? ¿Verdad? Nos daba coraje, ¿sí o no? Muchas veces, hermano, muchas veces nosotros somos como aquel
que ese balón está en la actividad y que nosotros agarramos y lo pateamos. Eso hacemos en nuestras acciones con el id y hacer discípulos. ¿Qué cree que sea el resultado? ¿Cuál cree que sea el resultado de ese menospreciar la importancia del id y hacer discípulos? Y dice a todas las naciones, no solamente dice, ¿se acuerda dónde dice esto? Toda Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿se acuerda? Cuando dice no te rindas, alcanza tu mundo, cuando hablamos de que alguien se rinde, fíjese hermano, cuando alguien se rinde es que dejó de resistir, dejó de luchar, dejó de esforzarse, y en mi pueblo le dicen tiró la toalla. Eso es rendirse. Pero me llamó la atención un concepto más que habla de cuando alguien se rinde, y es entregar las armas, someterse al enemigo. Cuando yo no comparto, hermanos, fíjese, no solamente es que dejo de hacer, el problema también es que yo estoy entregando quién soy a quien no tengo que entregarle quién soy. Estoy sometiéndome a quien no me tengo que someter, y eso es delicado, hermanos. Y a nosotros como cristianos, desgraciadamente, esto nos pasa y no debiese de pasar. ¿Cómo andamos en la vida cristiana? Así. ¿Se ha fijado? A veces estamos en el culto con amén, levantamos las manos, adoramos, cerramos los ojos, y a veces ¿cómo venimos? Ay, ojalá ni me abracen porque me cae medio gordo. Yo acabando el culto voy a salir unos 5 minutos antes porque no quiero saludar a nadie, y no lo decimos pero lo pensamos. La vida del cristiano a veces permitimos que vaya así. Oye, pero no que iremos de triunfo en triunfo, de poder en poder. Y mientras tanto estamos entregando esas armas, estamos entregando todo esto. ¿Me ayudan por favor? Hay algo que quiero que usted lea conmigo. Y dice, ¿qué dice ahí? Fíjese, necesito un saludable amor a mí mismo para que haya la manera que yo dé amor liberador a otros. No esperemos, hermanos, tener carga por los demás e ir a las naciones, e ir a compartir y hacer discípulos si yo todavía no estoy saludable. Estamos apenas el día viernes tomando el diplomado con el pastor Max Camacho, hablando del tema de la sanidad, de las cosas que nos pasan, y nos han pasado a nosotros muchas cosas. Hay gente aquí, hermanos, aquí como va y en cortito, hay gente aquí que sufrió abusos en su infancia, ¿sí o no? Y no le ha tocado hasta el día de hoy. Alguien ha dicho sanidad. Yo no hablo ni siquiera en este momento de hablar de una terapia. No ha habido sanidad, y con eso todavía venimos cargando. Vimos cosas que no quisimos ver y todavía nos acordamos porque nos pudieron tanto. Y necesitamos, hermanos, aquellas cosas que nos están haciendo daño todavía al día de hoy, porque vienen aquí a la mente, y en lugar de que nosotros las desechemos, seguimos adelante porque no se ha trabajado con eso, no hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios sobre, seguimos cargando con eso. Y todavía necesitamos que el Señor ponga en nosotros algo, el adendum más, su fuerza en nosotros, su vigor en nosotros para entender la urgencia de compartir a otros. ¿Qué pasaría si tú y yo el día de hoy estuviéramos en el lugar que nosotros conocemos a muchos que están fuera del Evangelio? No hablo de paredes de un templo, hablo fuera de la palabra, fuera de la voluntad del Señor, tomando como prioridad cualquier otra cosa menos el Señor. Que nosotros estuviéramos ahí y que no estuviéramos conciencia de la importancia que es que el ser humano se acerque a Dios. Y hablamos de que Dios se acerca al hombre, siempre está ahí al tanto, escuchando, al tanto, y sobre todo con sus hijos. Pero ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos todavía ahí, hermanos? No, ni cuenta nos daríamos. Y que en ese momento el Señor nos llamara y sin Cristo, como pasa con miles de personas, hermano, ¿qué sería de nosotros? Ese coro viejito, ¿se acuerda? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Dice una parte ahí bien importante: tendría un vacío en mi corazón, andaría sin rumbo, sin dirección, y lo peor de todo, no sabemos eso. Muchos no saben eso. ¿Y cómo irán si no hay quien se acerque a ellos, hermano? Y usted y yo estamos bien cómodos. Ayer estuvimos en una iglesia
Fíjese, hermano, ahí le voy. Estuvimos en una iglesia donde hubo una fusión de dos congregaciones para hacer una, porque en una había gente donde rentaban, había gente pero no había templo, en la otra tenían templo pero no había gente. ¿Y qué hicieron? Se pusieron de acuerdo, vamos a unirnos, vamos a estar ahí. Y es un lugar muy prometedor para instalaciones y todo lo demás. Pero a mí me ponía a pensar, hermanos, estrategias que se hacen. Yo no hablo de que se tengan o no se tengan que hacer. El hombre hace movimientos, hace dinámicas, hace estrategias para muchas cosas. Pero hay cosas que no son negociables y que usted y yo deberíamos de estar haciendo con calidad de vehemente urgencia. Como dije, vehemente urgencia, es algo urgente por hacer. Estamos nosotros hablando de que se nos ha hablado aquí de que tenemos un compromiso por hacer. Se nos pidió hace 15 días que hiciéramos algo, ¿se acuerda? Se nos hablaba de pedir nombre, mínimo un nombre. ¿Qué se nos pidió hace una semana? ¿Qué hay que hacer? Meter el hombro, ayudar. Y hay gente que necesita ayuda, pero no se va a acercar a que no te la va a pedir, pero hay que acercarse y dar esa ayuda. Fíjese, dice aquí, dar el amor, ese amor liberador hacia otros. Ese necesito yo darlo, pero primero necesito estar saludable delante del Señor. El Señor me dice en Mateo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, todo lo demás será añadido. ¿Sí? ¿Está por ahí conmigo en eso? Sí, es un versículo importante. Llama al verdadero discipulado, llama a que dejemos toda esa ansiedad y veamos un horizonte muy grande, eterno, en el cual usted y yo estamos llamados. Ese versículo de Mateo 6:33, fíjese, le llaman a algunos que es un corazón teológico, porque nos está hablando de lo primero que tengo que hacer para que yo no tenga dudas de lo que el Señor va a hacer. ¿Y cómo es el Señor de integrarle lo que hace? ¿Es bueno o no? Lo hace bien, lo hace bien. ¿Me ayuda repitiendo 3 frases? ¿Sí, hermano? ¿Está listo? Me ayuda con la primera. La primera frase es, y esto hay que decirlo de manera personal, y al repetirlo, por favor, hermano, es repetirlo, no mecánico. Hay que decirlo, que se lo digamos a nuestro corazón. La primera frase es, necesito estar activo. Ahora, por favor, hágame un favor, dígalo como que está muy convencido. ¿Cómo dice? Necesito estar activo. Otra más, necesito estar activo. ¿Y cuándo? ¿Para cuándo? ¿De veras? La otra frase, hermanos, por favor. La otra. Mis recursos son insuficientes. ¿La repite conmigo? Mis recursos son insuficientes. Esto quiere decir que si se trata de estar activo, pero lo voy a hacer a mi modo, olvídate, olvidémonos. Lo repetimos, mis recursos son insuficientes, pero ahí le voy, la complementariedad en la cual Dios es el que sí sabe y yo me sumo. Dios y yo siempre equivale a suficiente. ¿Conmigo? Dios y yo siempre equivale a suficiente. Entonces, número 1, necesito estar activo. Número 2, mis recursos son insuficientes. Número 3, Dios y yo siempre equivale a suficiente. A veces tenemos temor, hermanos, de cómo le vamos a hacer, qué le vamos a compartir. Y si no me creen, es que yo no puedo. Que vaya el pastor, un diácono o el hermano que lleva más tiempo en la iglesia y no hacemos lo que nos toca hacer. Y hoy se nos está llamando a no rendirnos. Y si siempre hemos estado rendidos, es el tiempo ya de entender esto y tomar nuestras armas, tomar ese evangelio de la paz, esa espada del Espíritu y empezar a compartir. ¿Sí? Acuérdese de algo, dice la palabra del Señor, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Hemos escuchado hablar del amor. Bueno, pero hay una imagen que aparece ahí. Fíjese, esto es bien importante, hermano, que usted y yo comprendamos de una vez por todas esto. Sí, yo comparto, tengo el amor de Dios en mi vida y voy a compartir, pero hay algo importante que se nos va y necesitamos tener relación con la gente. Y relación es que yo de manera intencional me acerque, y no solamente es para echar una platicada, no solamente es para llegar. Hermanas, ahí les voy, un asunto para ustedes, mis hermanas. Cuando su esposo llegó con ustedes, ¿cómo llegó luego? Cuando se conocieron, llegó y luego le dijo, me quiero casar contigo ahorita. ¿Cómo llegó, hermanas? Oye, mi vida, ni siquiera llegaron así. ¿Cómo llegaron, señorita? O Juana, ¿cómo estás? No sé si me explico,
se llegó gradual, por partes, ¿sí o no? Y cuando conocimos a la dueña de las quincenas, mensualidades o como le quiera llamar, la primera vez que llegamos levecito, sutil, modosito, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa ahora? Calítame las tortillas, córrele. Han cambiado, hermanos, las cosas. ¿Cómo llegamos con aquel que está sin Cristo? No, algo que nosotros, fíjense, no es que la palabra de Dios no sea viva y eficaz. No es que no sea la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso es cierto, pero la gente está así. Está en la defensiva de temas religiosos, está en la defensiva porque ya muchos le visitan con corbata, portafolios y ya nos quemaron el mercado. No sé si me explico. Las relaciones son necesarias, necesitamos llegar con la gente. Lo que escuchamos hace días, tenemos que sabernos nuestro nombre. Luego no nos sabemos los nombres ni de los de aquí, hermanos, y llevamos años en la iglesia. No nos damos a la tarea de preguntar el nombre. Pues es que lo voy a ver cada 8 días, lo saludo Dios y lo cubrimos de esta manera. Hermana, hermano, ¿cómo estás? Es mi hermana y mi hermano, pero ¿cómo se llama? ¿Y qué pasa cuando alguien, a mí me pasa y se lo tengo que decir aquí el día de hoy, hermano? Hay un viejito por aquí, un testigo de Jehová, chaparrito, muy pila, que anda por ahí. Ahí le voy, hermano. Hace aproximadamente 2 años, allá en la puerta de aquel lado, nos dimos un entresanto, ¿verdad? Y pues obviamente pues no se trata de ver quién gana, sino se trata de hablar de la verdad. Quedamos como cuates, pero algo que me llamó la atención es lo siguiente, y ahí le voy. Solo una vez, yo le dije mi nombre. Hasta el día de hoy, después de 2 años, me ve: Omar, ¿cómo estás? ¿Qué concepto tengo yo de él? No hablo del tema religioso, sino como individuo. ¿Qué concepto tengo? ¿Qué concepto tengo yo de él, perdón? Es un hombre que pone atención. Si, nada más es el nombre, hermano. Súmale al nombre que veas a alguien que tiene una necesidad, algo tan sencillo como que tienes al vecino y llegó el Amazon, ¿verdad? ¿O cómo se llama el otro? Mercado Libre. Y a veces llegamos y tocan y no hay nadie y vemos desde allá, no, pues no vino ya, y que se vaya. Porque le ha pasado a veces paquetería y ¿qué hacemos? Nos acercamos, no voy a hacer que el vecino piense que me quiero yo robar su mercancía. Le damos la vuelta porque aquí lo que queremos es evadir algún tipo de ayuda porque estamos ocupados. No sé si me doy a explicar hacia dónde vamos, hermano. Necesitamos gradual, este es un tema gradual y vamos a llegar con la palabra, y cuando llegue el momento de hacer lo que cree, la gente va a poner atención porque sabe que ya hay algo ahí que no es nada más un tema de carácter para ellos religioso, es un tema en el cual la gente sabe que le interesamos. Pero si eso desde aquí mismo no nos hemos interesado y necesitamos ponerlo en práctica también aquí con nosotros y que nos sepamos los nombres de los hermanos lo más posible. Fíjese, es por eso el tema de las relaciones. Existen, usted ha escuchado, hay 2 tipos de relaciones. En este tema de alcanzar al mundo, nosotros tenemos esa relación vertical, Dios y el hombre, hasta ahí va conmigo. Y tenemos la relación horizontal que es entre nosotros, entre los hombres. Y alguien ha dicho de manera un tanto sarcástica, porque no es precisamente teológica, ha dicho lo siguiente, fíjese, la relación vertical ahí está, ahí vamos. Poco a poquito ahí vamos, y la horizontal pues como que pues no formamos ahí la cruz y ahí andamos medio llevándola tranquilos. Y fíjese, esas relaciones quebrantadas o no activadas con las demás personas tienen un precio. Y ese fragmentado, esa relación, hermano, que nosotros debiésemos de llevar con los hombres y que por X o Y no le hemos permitido, tiene sus consecuencias, no son ganancias, no son dividendos, son consecuencias. Y hoy, hermano, usted y yo como hermanos en Cristo necesitamos el día de hoy, yo quiero dejarlo en su corazón, hermano. Nosotros aprendemos de la palabra, crecemos en Cristo, oramos por nuestra gente. ¿Y qué cree? Oramos más con enjundia cuando están enfermos, ¿sí o no? Oramos con la misma intensidad, la misma vehemencia cuando está nuestra gente sana. Dios te bendiga, córrele. Nosotros no los persinamos, pero a veces nuestra oración tal pareciera que esa velocidad así es. Dios te bendiga, Señor, ayúdale, vámonos. ¿Qué pasa cuando están enfermitos y cuando se nos pone bien grave la gente? ¿Qué tal es nuestra oración? Es urgente.
es fuerte, es intensa. ¿Qué pasa si usted y yo, no fuera por un tema de enfermedad, pero empezáramos a orar por la gente con esa vehemencia, con esa urgencia, como si fuera mi hermano, como si fuera mi padre, como si fuera mi hijo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo creen que estaríamos siendo usados? Y yo he escuchado este argumento muchas veces, hermano, ahí le voy. Es que no sé a quién compartirle, ¿de veras? Dios no me ha puesto a nadie, ¿de veras? No encuentro a quién compartirle ese evangelio. Usted y yo, mucho tiempo, hermano, a veces estamos hablando de años, hemos llevado una vida cristiana en la cual al Señor le estamos poniendo nuestras condiciones. Y esas condiciones no son las que el Señor quiere que nosotros cumplamos, y se trata de hacerlo a las condiciones del Señor. Cuando yo me ajusto a las condiciones, es decir, a los parámetros, a las reglas, a las normas del Señor, esas condiciones se le puede llamar condiciones de reconciliación, porque me voy a ajustar al Señor para cumplir sus propósitos y ser usado. Y yo me acuerdo mucho de lo siguiente, hermanos. Ahorita les voy a comentar algo que nos pasaban como un material, considero importante, referente al tema del tipo de personas que nos vamos a encontrar en la vida y en el camino. Algunos los vamos a frecuentar todos los días, algunos los vamos a ver únicamente una vez en la vida, solamente una vez. Y de esos yo me encontré a muchos, hermano, cuando estaba fuera de las paredes de la iglesia. En muchos lugares, solamente una vez. Y yo aprendí algo: si solamente es una vez, yo no voy a estar exento de cuando el Señor se ha presentado, fíjese. Y si esa persona se perdió y yo tuve la oportunidad y me hice tonto y no lo hice de compartirle, a mí se me va a pedir cuentas de esa persona. A mí me ha quedado claro eso, hermano. Y eso no es cualquier cosa. Pero ¿por qué si la salvación es personal? Pero ¿por qué nos pediría algo el Señor por hacer de lo cual no esperase pedirnos cuentas? ¿Sabe usted que la justicia de Dios implica que en la justicia de Dios el Señor pide cuentas? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Para qué nos pediría cosas si no va a esperar resultados de ello? Si tú le pides a tu hijo algo, esperas resultados, o le pides esperando que no haga nada. ¿Por qué tendría que ser diferente? El Señor espera resultados. Hay algo que tenemos en esto que queremos compartirle. Una persona por ahí, un doctor llamado Oscar Thompson, cuando estaba yo leyendo la biografía de este hombre le dio cáncer. Y me acordé del apóstol Pablo, tenía de dos. O se lamentaba, se tiraba y decía: ¿por qué me haces esto? Si yo te sirvo, si te he servido tantos años. Él como pastor, y dejó el pastorado para entrar e incursionar en el tema de la enseñanza y ver varias cosas. Me acordó de Max Camacho en esos temas. Y llegó el cáncer a su vida. Y llegó un momento que el Señor, ministrándole por medio de su palabra, le hizo ver que aún en el hospital, aún con su dolor, aún con sus batallas, él tenía una obligación. Escúcheme esto: tenía una obligación, tenía un compromiso. ¿Y cuál era su compromiso? Era llevar el evangelio. Fíjese, y si me ayudan ahí, Sam, por favor. Fíjese, esto le llamó él inventó esto. Obviamente son ideas que se van compaginando y cada quien lo puede hacer de distinta manera. Él le llamó círculos concéntricos, y esos círculos concéntricos le llamó círculo concéntrico de interés, y en los cuales son, fíjese, allá hay un yo, ¿se fija usted? Ahí hay un yo, y luego en la parte conforme vamos nosotros saliendo de ese círculo, está mi familia inmediata, están mis parientes, están mis amigos, están mis vecinos, están los compañeros de trabajo, están los conocidos, y está la persona X. Yo me encontré una persona X, por ejemplo, en un avión, y le voy a decir algo: lo que menos quería yo es hablar. Venía desvelado, venía cansado, tenía que llegar a otra ciudad y hacer otras cosas, y yo no quería hablar, no quería decir nada. Y alguien, fíjese, ahí fue al revés. Mi vecino, mi compañero de asiento, yo soy de los que buscaba la ventana, ¿no?, para quedármela viendo al cielo y dormirme. Y esta persona incisiva en hacer plática, y yo dije: voy a ser honesto, hermano. Yo dije: ¿cómo no te callas? Pero el Espíritu Santo, hermanos, esa parte que o con tu negativa, con lo que tú quieras, le decimos: no quiero. O sea, no nada más es el tema con esta persona, también tu Dios ahorita no,
quiero descansar. Yo bien podía hacer esto, pero son esos momentos en que entiendes que hay que hacerlo. Y es una persona que a la hora de hablar con ella tenía una necesidad para él muy crucial, muy fuerte. Esa persona jamás la he vuelto a ver en mi vida, pero lo que sí es que esa persona se fue con el Señor en su corazón, hermano. Esa es una persona X. Y yo debo de estar dispuesto a atender ese tipo de necesidad. Y tal pareciera que se me hace más fácil compartir con aquel con el que me llevo bien, con el que me saluda, con el que me ha hecho un favor, con el que, fíjese, todo circunda hacia el tema de que yo he recibido beneficios o que mínimo la llevo bien con la persona. Pero ¿qué tan difícil será evangelizar? ¿Alguno de ustedes ha chocado en el carro? ¿Sí? Yo ni manejo, pastor. Qué bendición, hermano, ¿verdad? Los que hemos chocado y se baja bien enchilado, digo bien enojado, aquel se baja y te reclama. Y no hay tema de que tú tuviste la culpa, yo, o sea, no hay de que, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, no le interesa qué te pasó, no le interesa si quedaste con el cuello colgado, lo que le interesa es el daño a su vehículo. ¿Se podrá evangelizar una persona así? ¿Cómo lo ve? Fíjese, hermano, nosotros estamos en un tema humanamente y culturalmente hablando del que no se puede, pero el Señor nos pone en situaciones en las cuales esas personas X nos vamos a encontrar con gente de la cual, fíjese, vamos a tener la responsabilidad delante de Dios de alcanzarle, de a cada persona llegar y compartirle esa palabra que nosotros lista tenemos para eso. Hay personas en cada uno de esos círculos que usted está viendo ahí, hermanos, ¿sí? Que el Señor les va a tocar. Y esas personas están por donde tú trabajas, por donde estudias, cuando vas por tus hijos a la escuela, con quien convives, con quien alegas, con quien no la llevas bien. E incluso ahí te voy, hay gente que hay que compartirle, pero no le caes bien porque saben quién eres tú, no como individuo, sino en lo que crees. Y el Señor muchas veces te va a dar carga por compartirle a aquel que le caes gordo por aquello que tú le quieres decir, que todavía no le dices, pero es que te conoce ya. Y ahí en esos casos, como en muchos que hacemos, algunas de esas personas que hay que compartirles, sean conocidos, sean vecinos, y sea incluso una persona que vas a ver una sola vez en tu vida, resulta ser que es un gruñón. ¿Te ha tocado evangelizar a alguien que es un gruñón o que es un odioso? ¿Le ha tocado, hermano? A mí sí, que le estás compartiendo y se te queda viendo así, alza su carita y la baja y te, como decían en mi rumbo, te echa báscula, te está viendo como diciendo, ¿tú qué me vas a enseñar? Estás frito, huevo. Un tipo de mentalidad así, en la cual no, o sea, todavía ni te dice nada y en el cómo te ven ya sabes sobre cómo va a estar, cómo va a versar esa plática. Y por el contrario hay gente que te encuentras y son simpáticas, hermano. Parecen ajonjolí, ¿sí o no, hermanos? Donde quiera que estén, quedan. Son gente simpática, amable, afectuosa. Fíjese, también a otras, no es que te hagan o que no hagan, simplemente no te caen. Y si hubiera que escoger y hubiera 5 personas y hubiera que evangelizar, a todos voy a ver con quién, pero no. ¿Sí? ¿Le ha pasado, hermano? Bueno, ahí le voy a tener que decir una frase y escúchela por favor, pero están ahí. ¿Y yo tengo que hacer algo o no hago nada? Están ahí. ¿Para qué están ahí? Para que ellos sepan que existe Dios y para que ellos sepan que tú eres su hijo y eres su pregonero, eres su vocero, eres su enviado, eres su discípulo. Para eso estamos y para eso debemos de estar. Están ahí esas personas para que tú y yo les ayudemos. Están ahí para que, fíjese, hermano, para que se satisfagan necesidades que ellos tienen. Están ahí para que se les conduzca a Jesús y están ahí para que Dios se exprese hacia ellos a través de nosotros. ¿Podría bajar un ángel y apapacharlos? ¿Presentarles el evangelio? Claro. ¿Podría bajar Dios mismo a presentar el evangelio? Claro. Entonces, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos usted y yo? Y hay algo que dice adelante y dice, ¿qué dice ahí, hermano? Alcanzando a su mundo. El estilo de vida de usted y de mí, sí, hermano, no es solamente el tema de amar al perdido. ¿Cómo vamos a hablar de amor si no lo expresamos?
Yo ayer escuchaba un testimonio de un hermano que decía, algo para mí muy significativo fue cuando mi papá nos juntó a los hermanos y a mí y nos dijo que nos amaba. Y yo me puse a pensar en lo siguiente, a mí mi padre nunca me dijo que me amaba. ¿Y por qué me acuerdo de eso? ¿Porque era malo? No. Yo pienso que en su momento él más adelante le iba a poder decir, pero ya no hubo vida. Y su manera de él de amar, para los que son fresones o algo así, hubieran dicho está re bien, su manera de amar era regalándome carcachas. No me dio nunca un nuevo, no me entiendo por qué, pero me daba las carcachas, ¿verdad? Me las daba en muy buenas condiciones. Y ahí me veían con mi jeep, haciendo piruetas en un terreno vacío, casi queriéndome voltear, pero yo contento. Esa era su manera de decirme que me amaba y yo lo entendí de esa manera. Pero qué importante, hermanos, el amor se nota, se expresa, y con todo respeto, hermanos, ¿saben por qué la gente no acepta a Cristo? ¿Sabes por qué? No es tanto luego el bombardeo web que hay por ahí de tanta cosa, es porque en el cristiano no ven una palpable y marcada diferencia en la cual hay amor y que brote por los poros. ¿Por qué no la hay? Y eso fíjese, y esa es la parte también sensible, hermano. Si nosotros decimos que amamos a Dios que no hemos visto, fíjese, decimos que amamos a Dios que no hemos visto y a nuestro prójimo que no amamos, entonces ahí va la pregunta de los 64,000. ¿Sí amamos a Dios o no? ¿Y amamos a todo nuestro prójimo? Depende, pastor. Aquella ingrata que me quedó de ver lo de la tanda, la quiero amar, pero no, pues. O aquel que me generó un problema hace 35 años, pero ya la perdoné, pero luego la veo y me entripo. De veras. Fíjese, hermano, el mundo va a cambiar. La gente va a abrir su corazón al Señor. Cuando yo entienda y dimensione esto, fíjese, y tengo que decirlo hoy también, hermano, y perdón hasta que me canse, nos da miedo orar juntos. Y cuando digo miedo es evitar, no precisamente es pavor. No queremos orar juntos, se nos hace aburrido, se nos hace cansado, y esas son evidencias, muchas de ellas, del que está pasando con nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo vamos a hablar de amor si ni siquiera estamos amando a Dios y su causa, su obra? ¿Cómo le hacemos con eso? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Él? Hay un coro viejo que yo cantaba hace muchos años. El Señor ha muerto en una cruz, ha salvado mi vida, me llama a hacer su obra. ¿Qué voy a hacer con Él? Hoy, en 8 días, se nos está desafiando. Para muchos es desafío, para algunos será un reto más. Se nos está invitando, desafiando o retando, espiritualmente hablando, a traer a alguien con la cual hemos estado trabajando en 15, 21 días. Si no lo hicimos en estos días, ni hablar, no se hizo, pero hay que hacerlo, hermanos. Fíjese, hermano, estaba yo viendo un lugar ayer, preparándose para albergar y tener actividad cultural para 600 personas. Y estamos muy enfrascados. En estos días que ha habido atoros con el tema del templo antiguo, estaba yo con este tema, Señor, ¿y ahí qué hacemos? Y ya platicando al Señor, ya quedamos en algo, conforme el Señor lo vaya dando, ya ocúpate lo que te tienes que ocupar, ahí se va a ir dando, pero lo primero. Y lo primero, ¿qué es, hermano? Lo primero es mi comunión con el Señor. Ahí vamos, que mi gente esté buscando al Señor. Lo que le sigue, que toda persona que se me pare enfrente o que yo con todo interés, con toda intencionalidad me le ponga enfrente, debe de saber, no es de saber quién soy yo, debe de saber quién está en mí. Eso es urgente, hermano, hasta ahí va conmigo. Por eso es el tema de alcanzar el mundo. Estamos orando por esas personas que no son nuestra familia o ni siquiera oramos por ellas. Esas personas tienen necesidades, usted y yo también tenemos necesidades, y se trata de alcanzar esas personas y se trata de que yo me sume a ellas. Pero ¿qué tengo que hacer? No solamente son mis necesidades. Fíjese, hay algo que aparece ahí enfrente en su pantalla, y ¿qué dice ahí? Conociendo a mis vecinos. Yo tengo vecinos que nos cruzamos
y van pero a la carrera, siempre andan carrereados. Hay algo que se le llama la cultura de puertas cerradas, ¿había escuchado de eso? La cultura de puertas cerradas es aquella en la cual no hay intencionalidad de convivencia con las personas. No me vaya a pasar esto que le pasó a fulano, que le robaron, aparentemente le dieron confianza y se metieron a su casa, le vaciaron su casa, le vaciaron su cuenta, y tenemos puertas cerradas en muchas cosas. Y tenemos muchas veces miedo de romper el hielo con el vecino que tenemos años de conocerlo visualmente, y requiere intencionalidad y no casualidad en el tema del encuentro, por increíble que parezca. Fíjese, quiero brindarle, hermano, compartirle algunas estrategias que es importante que usted y yo consideremos y las tomemos en cuenta y tomemos acciones para conocer y ganar a nuestros vecinos. ¿Se acuerda que hablamos ahí de familia? Hablamos de vecinos, hablamos de gente del trabajo, de amigos, etcétera. ¿Qué hacemos con los que tenemos más cercanos ahí, que son nuestros vecinos? Fíjese, hermano, hay que hacer estrategia para las cosas. Cuando usted y yo quisimos hacernos de algún bien, hicimos alguna estrategia, ¿sí o no? Unos ahorramos, otros metimos la tarjeta del, ¿cómo le llaman? De crédito o la de débito y empezamos ahí a hacer movimientos, pero hicimos estrategias. Quiero dejarle algunas sugerencias. Cada quien sabe si le aplica o no para el tema de que uno llegue con esas personas y se pueda tener su oportunidad de hablarle del Evangelio. Número 1, hagamos un trabajo silencioso. Lo primero, hagamos un trabajo silencioso en el cual estemos orando y observando a las personas. Hay que orar por la gente de nuestra calle, hermanos. Hay que prestarle atención a estas personas. Camina por tu vecindario. Si vas al carro y está 10 minutos el súper y hay manera, vete caminando, conoce a la gente de la zona, tu edificio, tu vecindad, tu casa. Sí, bueno, yo sé que ustedes viven en residencias, entonces, bueno, tu casa, sí. Prestar atención a las personas. Notemos la rutina de la gente que va por tortillas, que lleva el perro, que lo saca a pasear en la noche, etcétera. Veamos todo eso, seamos observadores. Y pueden ser damas, pueden ser varones, pueden ser ancianos. Obviamente si son varones, pues nos acercamos varones con ellos. Eso es, hagamos un trabajo silencioso, número 1. Número 2, hagamos pequeñas interacciones. ¿Qué es interaccionar, hermano? ¿Me ayudan? Tener contacto, tener comunicación pequeñito para que no se sienta la gente invadida, ya sea por tiempo, ya sea por predisposición, lo que sea, de pequeñas interacciones en las cuales nos hacemos visibles. Y ahí le voy, nos hacemos visibles y nos hacemos accesibles, no es lo mismo. Me hago visible en la persona, frente a esa persona, y me hago accesible. Y una manera accesible, hermanos, fíjese, yo conocí un radiotécnico que tiene poco falleció, y le llevaba mis aparatos, tenía antes aparatos, arreglaba, vendía, cosas así, hace años. Y ese técnico tenía una particularidad. Siempre que hablé con él, en los años que hablé con él llevándole aparatos, jamás vi sus ojos. Años. Y no es de que estuviera así, jamás, o sea, nunca fue un tema de vernos a los ojos. Siempre veía arriba, siempre veía para acá, hablándome, hablaba acá, y la mirada siempre para otro lado. Y siempre me llamó la atención. Esto fue por años, hermano. Ahí le voy. Hace 3 días yo supe por qué hacía eso. ¿Sabe por qué? Yo nunca supe. Tenía un ojo chuequito. Y apenas hace 3 días me enteré. Y no me di cuenta. Le funcionó la estrategia, ¿verdad? Fue su estrategia. Y tuvo resultados de esa estrategia. Hermano, le voy a decir algo. El cristiano tiene sabiduría de lo alto. Y debe de ser agudo, debe de ser estratega, debe de ver cómo le va a hacer y fijarse metas. Si yo tengo como una meta hablarle a aquel vecino, y hay gente que en sus desafíos delante del Señor se pone como desafío hablarle y ministrarle a aquel que sabe que le cae más gordo. Pero no es que el hermano, aquel le caiga gordo, aquella persona sabe uno que le cae mal el cristiano.
y se han tomado ese desafío. No lo llevemos por ahí si queremos, pero el tema es que se necesitan estrategias y se necesita que en esas pequeñas interacciones hablemos con la gente, le veamos a los ojos, seamos accesibles, busquemos hay áreas comunes de repente en donde se puede platicar de lejito, el saludo, ¿cómo estás?, etcétera. Fíjese, hacemos pequeñas interacciones y entendiendo también en la práctica y el poder del saludo. ¿Qué pasa si alguien se acerca con nosotros? Solamente le dijimos nuestro nombre una vez, se acordó de él, y esa práctica a veces hay que tenerla. Si yo sé que se me va a olvidar el nombre, pues lo apunto y me acuerdo del nombre, pero aparte la persona cada que la vea la saludo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en alguna de esas? Cuando tenga un poquito más de tiempo y yo me lo encuentre, va a haber la oportunidad de hablar con él, de extender el saludo. Y hagamos favores sencillos. Demos atenciones sencillas. Eso, hermano, abre puertas. No nos cuesta nada ofrecer ayuda si ven que van con alguna bolsa pesada, si se les cayó algo. A veces le ha tocado a usted que se te cae algo y los que están a tu alrededor, nadie lo vio, y ahí te quedas. Y luego si están como uno que te agachas y ya no te puedes levantar y nadie, bárbaros, nadie te ayudó. ¿Qué impresión te deja esa persona, hermanos? Mala impresión. La 3, seamos hospitalarios de manera intencional. Las voy a repetir para los que están apuntando en el tema de conocer y ganarnos a nuestros vecinos. Y luego no es nada más a los vecinos. Hagamos trabajo silencioso con ellos, oremos, observemos, hagamos pequeñas interacciones hacia estas personas, hacernos visibles. Demos el saludo, seamos hospitalarios intencionalmente. ¿Qué es eso de ser hospitalario? Pues hacemos estrategias, un cafecito, llevándole a la mesa, a nuestra mesa. Algunos tenemos viendo de los vecinos, no voy a hacer que le dé la confianza. ¿Qué tal si este es un abusador, es un secuestrador? Y es que yo supe de eso y pasó en China y no quiero que me vaya a pasar eso aquí. La estrategia del café, de la mesa ahí brindada, escuchar. Fíjese, hermano, esa parte, escuche esta frase: ganar el derecho a ser escuchado empieza por saber escuchar. ¿Me ayuda con repetir esto? Ganar el derecho a ser escuchado empieza por saber escuchar. ¿Qué pasa si en ese cafecito tú pelas tus ojitos, abres tus ojitos, pones toda la atención y no interrumpes? ¿Qué crees que pase? Híjole, es que hay algunos que son muy callados. Pues medio das introducción, ya se va a soltar. Aquí hay 2 jóvenes que yo conozco en la iglesia, hermanos. Son bien callados, pero cuando digo callados es con C mayúscula. Y yo dije, qué serios son estos muchachos. No tienen ni siquiera 18, 19 años, pero bien callados. Y ahí se cumple de que en boca cerrada no entran moscas. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Esos 2 jóvenes vienen de distintos hogares y aquí se vinieron a encontrar en la iglesia. Ellos 2, fíjese, hermano, ellos 2 se ponen a platicar, parecen pericos. Ellos 2, pero que les habla otro, serio nuevamente. Hermano, hasta el más serio, hasta el más reservado, llega un momento en que empieza a, ¿qué? A soltar, a hablar. ¿Y qué pasa si hay alguien que le escucha y no le interrumpe? ¿Qué pasa si empieza a escuchar lo que pasa con él? ¿Qué pasa con esa persona? Se siente cobijada, se siente escuchada, se siente atendida. Fíjese, y para eso yo ya tengo ubicado, fíjese, para esto yo ya tengo ubicado ese puente, y ese puente se llama Evangelio. Y voy a llegar con esa persona. Va a llegar el momento que esa persona va a exponer su necesidad, lo que le preocupa, lo que le ha pasado, ¿sí? En algún momento de esa plática va a surgir eso, ya sea estrés, ya sea un problema familiar, ya sea un temor al futuro, no lo sé. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú le puedes decir, oye, ¿quieres que ore por ti? Todavía, fíjese, todavía ni siquiera le estás presentando el Evangelio. Oye, ¿quieres que haga una palabra de oración por ti? Hasta una persona atea, ahí le voy, hermano. Ha habido ateos que, como hubo una comunicación, interlocución, hubo apertura, hubo un escuchar, aun y cuando piensen bien diferente por el tema de que les pusiste atención, van a dejar que ores por ellos. ¿Qué crees que puede pasar? Y que muchas veces ha pasado.
Súmale a eso, hermano, que cuando ya le escuchaste, cuando oraste por él, luego le compartes. Fíjate, hermano, no le compartes los 100 versículos, ni que te sabes el 119 de los Salmos, ni el Salmo 23, ni el Padre Nuestro, ni Efesios 6, no. Le compartes qué ha hecho el Señor contigo. Yo era un miserable borrachote, de ahí me sacó el Señor. Yo era un adúltero, y cuánto más si es algo en lo cual esa persona de lo que te platicó, tú lo viviste y el Señor te sacó de ahí. ¿Qué crees que va a pasar? Eso se llama campo fértil, sembrado, regado y listo. Y aquí hay algo importante. Hay que ser persistente, hermanos, y accionar. Y el accionar es elegir también. A ver, Señor, dirígeme con quién. ¿A quién le voy a compartir? Le voy a decir algo, yo era de los primeros que evitaba eso en mi juventud. Y cuando a mí me dieron más sangoloteos fue cuando empecé a trabajar ministerialmente. No puedes hablar de ser un siervo del Señor si no compartes. O sea, eres un cristiano trunco, mocho, como le quieras llamar. No puedes estar dejando de hacer lo importante. Elige la persona y llámalos por su nombre. Llámalo por su nombre. Y ahí le voy, hermano. Muchos de nosotros tenemos esta idea. Yo no sirvo para aprenderme los nombres de las personas. No soy bueno para eso. Y esto va de la mano también, ahí le voy, con el tema de los versículos. Y cuando yo estaba documentando algunas cosas por ahí, la conclusión es esta. Si yo no recuerdo nombres de personas y no recuerdo nombres de versículos, aunque yo diga que no sirvo para eso, y aunque yo diga que no soy bueno para eso, ahí le voy, hermano, es que realmente no me interesa. Oye, ¿se te ha olvidado el nombre de tu marido? Alguna va a decir, sí, pastor, hay que corregir eso. ¿El nombre de tus hijos se te ha olvidado? ¿De tu mamá? Es que soy bien distraído. Por eso, recordemos el nombre, porque, hermanos, eso va muy de la mano. El recordar es porque nos interesa. Y eso es muy importante. Los nombres de las personas. Y fíjese, son gente, y por eso fíjese, tan es importante que el caso yo le dije de este chaparrito de los testigos, tan es así que me acuerdo, ¿verdad? Porque para mí fue algo muy notorio. Hay algo que se le llama magnetismo santo. ¿Qué es eso? ¿En qué versículo, pastor? Si no, no me diga nada. Si yo amo a las personas, fíjese, ahí va. Si yo amo a todas las personas que hay en los círculos que le mencioné hace rato, ¿verdad? Me voy a dar cuenta de esto, donde el Señor me ponga, ¿ha visto un tal Pablito Fernández? ¿Sí? ¿Cómo ha visto Pablito? Él tiene el ministerio de evangelismo, ¿sí o no? Y hoy voy a tener que decirle algo. ¿Por qué tiene el ministerio de evangelismo Pablito? Solamente dígame a alguien, cualquiera de ustedes, ¿por qué tiene el ministerio de evangelismo, Pablo? No. Todo, le puedo yo decir que son sís relativos, pero le voy a decir una razón. ¿Por qué Pablito tiene el ministerio de evangelismo? Pues ustedes también y yo también. Le voy a decir por qué. El ministerio de evangelismo debiese de tener la lista de todos los que estamos aquí. Y es una chamba de todos. Hay gente que aquí, no se trata de anunciarlo, hay gente que aquí asiste a la iglesia, porque a mí me tocó compartirle, discipularle y aquí está. Pero esas cosas en lo personal no se anuncian, simplemente lo sabemos, adoramos al Señor y lo que sigue. Pero hermanos, ¿qué pasaría si todos tomáramos la cosa seria como es? ¿Qué pasaría?
Tendríamos que pensar muy seriamente en, perdón hermano, ahí le voy. Yo luego cuando paso, uno tiene, no le llama, antes le llamaba yo sueños guajiros. ¿Ha visto usted el salón de la Corona que está abajo contra la gasolinera? ¿Sí lo ha visto usted? ¿Sí? Yo cada que paso le digo, Señor, ahí te encargo, Señor, ahí te encargo. Es que no, pastor, si no podemos con esto. Yo creo en el Dios de los imposibles, y no por lugares, sino por resultados, por la obra, por el Señor, por su palabra, por su poder, por la vida eterna. ¿Y qué pasa si todos aquí agarramos y decidimos, nada más fíjese, como una prueba piloto, si le quiere llamar así? ¿Qué pasa si todos los que estamos aquí, y lo tengo que decir burdamente, se nos antoja, decidimos traer a alguien, no con engaños como G12 que los encajuelaban para llevarlos a los encuentros, no, pero ¿qué pasa si nos traemos a alguien y lo apapachamos en la semana, le invitamos el café, hacemos varias cosas y nos lo traemos para que escuche no la palabra de un pastor, de un ministro, que escuche la palabra de vida que le trae de las tinieblas a la luz admirable? Una, no nos alcanzarían las sillas. Dos, tendríamos más trabajo todos, pero le huimos al trabajo. Y tenemos desafío por tomar, hermano, o seguir siendo los mismos de siempre. Y yo pienso que mi Señor no se merece eso de nosotros. No se lo merece. ¿Te ha tocado que tu hijo alguna ocasión ha sido ingrato contigo y te ha dolido? ¿Qué se siente, hermano? Oye, le di todo, lo apapacho, lo trato bien, le doy su besote en la frente, babeado, así rico. Y luego me hace unos descolones y me contestó que me dolió. Cada que tú y yo tenemos oportunidad, cada que tú y yo tenemos la bendición y la opción de ser usados y que decimos con nuestra actitud un no, al Señor entristecemos. Eso no es que quede ahí nada más así, hermano. Por eso es importante entenderlo y hacer las cosas, hacer algo y alcanzar a nuestro mundo. Y el amor es satisfacer necesidades. No gastemos, fíjese hermano, algo tengo que decir esto porque no quería yo dejarlo y pasarlo por alto. Fíjese, hemos escuchado usted y yo más de una ocasión, sea en medios, sea de distintas formas. No gastemos energía complaciendo a otros para que tengamos una vida equilibrada, intencional, personal. Y esto es importante que lo entendamos, muchos de nosotros el día de hoy. En Filipenses nos habla de que no mirando cada uno suyo por lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y a veces tenemos esa mentalidad mezquina, egoísta, y pensamos que nuestro único favor debe de ser compartir el Evangelio y no meter el hombro en nada más. Y fíjese, y es una realidad, el amor verdadero, el amor de Dios en mi vida busca el bien ajeno. No hay manera de que sea de otra forma. El amor de Dios en mi vida va a buscar el bien ajeno. Ninguno busque su propio bien, está en Corintios, sino el del otro. Ese otro se llama prójimo. Ese otro es desde mi esposa, mis hijos, mi vecino, aquel que me voy a encontrar solamente una vez en la calle, tengo que dar ese beneficio, esa bendición. Y la otra, no hagamos nada indebido. Lo que hay que hacer es hacer todo lo debido, y fíjense, y dice la palabra también, no busquemos lo nuestro, no hacemos nada indebido cuando se trata del amor, y buscamos lo que bendiga a otros, y eso es una bendición que debemos de tener clara, hermano. Y cierro aquí con algo también importante. Usted y yo, en el tema de compartir la bendición de la palabra a otras personas con nuestro testimonio para hacer punta de cuña y llevar el Evangelio, fíjese, debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, pero es que agradar a mi prójimo va a implicar que tengo que invertir más tiempo y tengo que hacer muchas cosas. Y tal pareciera que estamos perdiendo tiempo, pero a mí la Biblia me dice otra cosa. Y necesito poner en balanza. ¿Qué hizo el Señor, hermanos, al morir en una cruz? Nosotros somos mezquinos con nuestro tiempo, somos mezquinos con nuestras palabras, somos mezquinos con nuestra administración, y el Señor dio su vida por gente que aparte de todo le fue infiel, le fue ingrata. Y esa parte la quiero dejar en su corazón.
Y quiero cerrar, ya para cerrar, hermanos, porque ya el tiempo nos gana. Varias ocasiones nos tocará la persona X. Y esa persona X va a ser una persona, fíjese, ¿alguno de ustedes ha visto un cometa, hermano? Hemos llegado a ver un cometa, la estela que deja el cometa. ¿Qué se ve bonito, el cometa o la estela? Ahí vamos a entrar en discrepancias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el cometa? Ya pasó y pasa la estela. Fíjese, la gente X, es decir, gente que el Señor te va a poner enfrente una sola vez en tu vida para que le compartas el evangelio, es como una estela de un cometa. Solamente va a ser una vez, solamente va a ser una ocasión, y hay que tener claro que hay que hacerlo a la de ya. No es para luego. La pregunta es, ¿vamos a tomar tiempo para satisfacer la necesidad espiritual de las personas o seguiremos siendo el mismo aposento alto de siempre? Las próximas semanas, no recuerdo, ahorita lo checo bien, martes o miércoles, Martín Pereda Prigadá, pastor de esta iglesia por más de 30 años, el hermano decía esto: ya me voy porque no le echan ganas, ¿se acuerdan? Y yo le tengo que decir algo, hermano: yo no me voy aunque no le eche ganas. Y usted va a decir, ¿qué culpa tengo? Ni modo, hermano, ni modo. Porque yo le amo, hermano, créame, yo le amo, oro por usted, pero yo no voy a hacer su chamba, yo no voy a hacer su trabajo, no puedo. Y si pudiera haría daño, pero cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer. Y mañana, bueno, en la semana cumple 12 años que falleció Martín Pereda, se van a cerrar 12 años ya. Y me fue obligado, hermano, a hacer un análisis personal, un análisis como iglesia de qué está sucediendo con nosotros. ¿El Espíritu Santo de Dios está en tu corazón o no? Y hay problemas, hermano. Unos seguimos amando más el mundo, seguimos amando más muchas cosas que a Dios mismo, y no nos es problema. Y tenemos una tendencia, yo desgraciadamente lo tengo que decir aquí, hermano, yo veo en varios un fraternizar. En ratos se abraza al mundo con pasión y en ratos se suelta, y tal pareciera que estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón y regresamos, y así estamos. Y la pregunta es, ¿estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Estas predicaciones y este tema del reino de Dios, hermano, es algo que el Señor ha puesto en nosotros como iglesia por hacer. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo le voy a decir algo: al paso de la semana que entra y las semanas que vienen, se va a ver si lo echamos todo en saco roto, comenzando conmigo y siguiendo con ustedes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien de mi lado izquierdo me puede decir qué vamos a hacer? Quien quiera, ¿qué vamos a hacer? Sin miedo, hermanos. El reino de los cielos es de los fuertes. ¿Qué vamos a hacer? Con uno que me diga. Compartir el evangelio. ¿Alguien de aquí qué vamos a hacer? ¿Y de mi derecha qué vamos a hacer? Compartir el evangelio. ¿Cuántas veces comemos al día? Oigan, por cierto, ¿cuántos ayunamos? A ver, los viernes, sin mentiritas blancas, ¿eh? Bueno, le voy a decir a la secre que ya borré eso porque no funciona. ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ayunar. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir. Y le voy a decir algo, comenzando conmigo, porque es al revés ahorita, y luego siguiendo con usted, que el Señor nos demande, porque está escrito, y aunque no lo diga, así va a ser, que el Señor nos demande si no hacemos lo que nos encargó hacer, porque eso va a suceder. ¿Y qué pasa si habemos muchos? No nada más es Pablito, hay gente que evangeliza, hay gente que luego no los trae a la iglesia.
No tomemos la medición del alcance del Evangelio por las personas y su cantidad, hermano. No. Hay cosas que evidencian esos cambios, pero no lo veamos como las mediciones que justifican la labor. Y hay algo importante: cuando el cristiano está haciendo su labor, su conciencia, el Espíritu Santo también que está aquí en nosotros no nos acusa. Pero si esa conciencia, esto que el Señor ha puesto en nosotros, nos acusa de que no hemos hecho las cosas bien, ya estuvo, hermanos, hay que hacerlas. Hay algunos, fíjense, hermanos, hay algunos que no están aquí porque se pusieron a celebrar el Día del Padre. ¿Es pecado celebrar el Día del Padre? Voy a tener que decirle al Señor allá, ni me voy a acordar, pero se lo voy a comentar: Señor, ¿por qué no le pusiste? Porque es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, incluyendo celebrar Día del Padre, Día de la Madre, Día del Hijo, Día del Vecino, lo que usted quiera. Son temas por obviedad que debiese entenderse. Pero hermano, qué bonito es que celebremos estando, a ver si me explico, estando en el Señor, con nuestros hermanos, en lo que hay que hacer. Y ¿a qué hora se acaba el culto? Bueno, si se tarda más, pastor, no sé, ¿verdad? ¿A qué hora se acaba el culto? 11:30, 12. Tienes desde las 12 hasta las 11 de la noche para celebrarle a tu viejo, a tu papá. ¿Sí, mi hermano? Entonces, tomemos equilibrio en las cosas, vayamos por esas almas, hermanos, preparémonos en esta semana. Si no hicimos la chamba, hagámoslo y alistémonos, hermanos edecanes, preparémonos por las sillas que hay que poner, diáconos, hermanos de saetas, por lo que hay que preparar del Evangelio, los hermanos maestros, la gente que tiene que venir o que va a venir. Son temas de fe, pero son temas de acción, hermano. La iglesia necesita estar activa y trabajando. Una iglesia de domingo en la cual tú y yo nada más nos venimos a sentar, eso no le reditúa al Señor y va a ser demandable. Ya estamos, hermanos. Ahora, levante la mano. ¿Quién no va a trabajar para lapidar? No, no es cierto, lapidarlo no, pero ¿quién no va a trabajar? Al contrario, yo creo que sí podemos hacerlo. Y todos, mire, fíjese, hermano, aquí todos invariablemente tenemos un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿sí o no? Compártele a alguien ese testimonio con un cafecito, invítale a un vitagancito, como digo yo, invítale a un café, compártese ese testimonio. ¿Y qué crees, hermano? Fíjese, el Señor ha tocado corazones de pedacitos de Biblia encontrados por ahí. ¿Se acuerda algún testimonio que yo le daba? De un pedacito, una persona se encontró un pedacito chiquito de la Biblia entre el excremento de un animal y esa persona estaba medio borracha. Ese pedacito que encontró ahí, la palabra viva, de ahí le sacó el Señor y no usó a nadie. Y a veces digo, ¿qué tiene que ser de esa manera? No hay otra manera. La iglesia está para hacer luz, está para hacer cabeza. Y todavía estamos nosotros orondos, muchos de nosotros. Hagamos conciencia. Y si el yo no está bien, si nosotros no estamos bien, hay problemas y necesitamos que nuestra vida esté bien. Hoy le voy a invitar, se levante, hermanos, en el nombre de Jesús, y pidámosle perdón al Señor por todo ese tiempo que hemos sido flojos. Yo me sumo con esto. Pidámosle perdón al Señor por todas estas oportunidades que hemos dejado pasar. Y así como el soldado, digámosle al Señor que adiestre nuestras manos, adiestre nuestros pies, adiestre nuestra voz para las batallas que se han de librar. ¿Tú crees que es fácil? Yo sé que la respuesta la tienes. Que llegues, compartas el Evangelio y la persona sea arrebatada de las tinieblas. Eso no es cualquier cosa en lo espiritual. El cristiano que está haciendo su labor, al reino de las tinieblas les caemos gordos. De eso se trata también. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Pidámosle perdón al Señor.
porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Seamos honestos con Él. Pidámosle perdón. Y digámosle que nos dé fuerzas, entusiasmo, valor, lo necesario para que podamos llevar su evangelio. Y como dice su palabra, seamos esos buenos heraldos del evangelio. Que seamos gente entendida y que nuestro querer sea un hacer por la buena voluntad del Señor para su iglesia aposento alto. Y no nos sorprendamos de la manera en que Dios te va a usar solamente por estar dispuesto y el heme aquí, envíame a mí, sea algo honesto y sea activo en tu vida. No hay imaginación de la manera que Dios nos puede usar si nos dejamos usar por Él. Perdón, Señor, por toda omisión en tu gran comisión. Perdón por tantos años en los que he vivido solamente para mí y la salvación que en ti tengo, que nadie me arrebata. Perdón, Padre, porque muchas veces veo a la gente y me he acostumbrado a verles ir y venir y no siento carga por ellos. Pon en mi carga, pon en mi amor. Tu Espíritu Santo, Señor, ministra en mí lo que necesito para que como tus siervos en la Biblia, con denuedo, comparta tu palabra y que toda la gente que me conozca vea en mí, así como un Esteban, como un Pablo, como un Elías, vean en mí tu verdad, vean en mí tu salvación. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos. Sana corazones, Señor. Hay hermanos afectados por su pasado. Libérales, Señor, de todo tipo de daño que hayan sufrido por tíos, por familiares, por gente ajena que les afectó y dañó en su mente, en su cuerpo, en su corazón. Límpiales en el nombre de Jesús, ministrales y que, Padre, podamos, Señor, avanzar, crecer en ti, Señor, y cumplir aquello que nos has instruido por hacer. En el nombre de Jesús ponemos tu iglesia en tus manos y tomamos en tu nombre este desafío, y esta semana ayúdanos a hacer lo que para muchos nunca hemos hecho. Tú sabes cómo lo vas a hacer, pero se hará en tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, te adoramos y lo pedimos con todo nuestro corazón. Y todos decimos amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.